Bien, buenos días. Vamos a empezar esta mesa dedicada más bien a reflexionar sobre las fuentes históricas y sus métodos de análisis, fuentes con una materialidad distinta a el formato escrito al que estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, entre nosotros tenemos a 3 especialistas que nos van a hablar acerca de fuentes orales, visuales y sonoras. Voy a presentarlos. Tenemos con nosotros a Rosa Troncoso, que es licenciada en Historia por la PUC. Su trabajo se ha enfocado en los métodos y posibilidades de la historia oral, habiendo publicado varios artículos sobre esta temática, entre los que destacan una experiencia de investigación en historia oral, los tarapaqueños peruanos, testimonio de su historia, y también fuentes orales, creación e interpretación. Asimismo, como es propio del trabajo de la historia oral, ella ha dirigido varios proyectos de investigación en esta materia que han dado como productos documentales, como es el de los tarapaqueños peruanos, testimonios de su historia, y también una historia oral de la Universidad Católica que vamos a proyectar una partecita el día de hoy, ¿no? También tenemos con nosotros a Cécile Michaud, quien es doctora en Historia del Arte por la Universidad de Estrasburgo y actual directora de la Maestría en Historia del Arte y Curaduría de la PUC. Es especialista en arte barroco europeo y arte virreinal y ha dirigido varios proyectos de investigación y de restauración, destacando el trabajo que ha hecho desde nuestra universidad con el monasterio de Nuestra Señora del Prado, en los barrios altos de nuestra ciudad de Lima. Y finalmente tenemos también a Gerard Borràs, quien es profesor de estudios latinoamericanos en la Universidad de Rennes, Francia. Dedica sus investigaciones a las relaciones entre músicas populares y sociedades en América Latina y en los países andinos en particular. Es doctor por la Universidad de Toulouse, Le Mirel, perdonen mi francés, ¿no? Con una tesis sobre el papel de la música en la obra de José María Arguedas. Dirigió también una investigación sobre los aerófonos aymaras del Departamento de La Paz en Bolivia, que dio lugar a otro doctorado, y finalmente ha orientado recientemente sus investigaciones a la música popular peruana de principios del siglo XX. Ha sido profesor investigador en Rennes, responsable del Instituto de las Américas de esta universidad, secretario general del Instituto de las Américas en París y actualmente dirige el Instituto Francés de Estudios Andinos. Entonces vamos a dar ahora la palabra a estos especialistas en estos campos, comenzando por Rosa, que nos va a hablar sobre las fuentes orales. Y comenzamos. Gracias, buenos días a todos. Lo que vamos a empezar es viendo unos 3 minutos y medio de un collage de entrevistas que se hicieron dentro de un proyecto institucional sobre la historia de nuestra universidad. Esto no está editado, solamente es un viejo documento de trabajo. Y lo que quería era mostrarles, porque aquí está la fuente oral terminada. Entonces quería empezar mostrando qué cosa era una fuente oral ya terminada, para después reflexionar sobre algunos aspectos metodológicos de lo mismo. Entonces empezamos por acá. En el año 41 ingreso a la universidad en el local de la antigua Botique San Pedro, donde había un local cedido por el arzobispado a la Universidad Católica. Ingresé a la Universidad Católica en 1951. El local quedaba en la Plaza Francia, era el antiguo Colegio de la Recoleta, allí se había fundado la universidad. Y tenía 2 pisos, varias aulas, un edificio muy acogedor, con un patio altamente simpático, repleto de gente y de anécdotas.
sociales, el 80% de los estudiantes no buscaba un título, buscaba qué hacer con el país. Es una cosa peculiar, nos sentíamos comprometidos con el país, nos sentíamos muy disconformes con la organización política y social del país. Llegó un periódico de Londres y en la primera página estaban unas letras muy grandes, peace, paz, y entonces, desde entonces la palabra paz ha significado mucho para mí. La Católica ha sido casi mi casa de formación y de trabajo para toda la vida. Y claro que los primeros momentos fueron allá en la Plaza Francia. Por los años más o menos 1942 ingresé a la universidad. Ustedes han visto, es la fuente oral ya creada y lo que se ha presentado son pequeños extractos y audios muy chiquitos de lo que fue un trabajo institucional. Ese fue un trabajo bastante grande que duró varios años, que se entrevistaron aproximadamente a 250 personas y más o menos tuvimos como 600 horas de audio y unas 40 horas de video. Quería partir de acá para poder explicarles y hacerles la propuesta de lo que hacemos los historiadores orales. El punto de partida es que la historia oral es precisamente la que permite crear las fuentes orales. Y quería empezar con algunas líneas genéricas de la historia oral. Entonces tendríamos que partir de que hacia finales de los años 40, la precursora en estos trabajos de historia oral es la Universidad de Columbia. Allí se empieza a trabajar el registro oral en un centro de historia oral, pero no dentro de un proyecto determinado, sino la idea ¿cuál era? Tenemos que grabar antes que las personas fallezcan. Entonces existía una gran preocupación por un registro para dejarlo a futuro, pero vuelvo a repetir de que no está esbozado dentro de un proyecto genérico, sino la idea era hay que grabar porque el tiempo apremia. Por esos mismos años, en México se empiezan a hacer registros a los jefes de la Revolución Mexicana. En este caso sí, hay un proyecto grande, hay un tema, y el Instituto Nacional de Antropología es el encargado de llevarlo a cabo. Y paralelamente, por esta misma época, en Italia vamos a encontrar que a sociólogos y antropólogos de izquierda les va a preocupar mucho el registro de aquellos iletrados, de aquellos vencidos, de las minorías, de aquellas mujeres, de aquellos personajes que no están representados en una historia oficial. Y es entonces cuando ellos, ligados a partidos de izquierda, empiezan a hacer registros y empiezan a hacer publicaciones. Es interesante ver de que en esta época la historia tradicional va a estar ligada al trabajo de archivos, textos escritos, nuestra formación tradicional, mientras que la otra historia va a estar ligada a la oralidad. Entonces, en esta época es cuando se pone eso como opuesto, ¿no? Una historia escrita basada en archivos frente a una historia oral, pero como espacios independientes, no complementarios. La siguiente. A finales de los 70, Alessandro Portelli va a publicar un ensayo que es muy importante, que es el titulado Peculiaridades de la historia oral.
Aquí lo que hace Portelli es hablar sobre su experiencia de trabajo, ligada obviamente a la política, pero donde él empieza a plantear otro tema que es muy criticado para los historiadores orales, que va a ser la subjetividad. A los pocos años vamos a encontrar el gran manual de la historia oral, que es La voz del pasado, publicado por Thompson. Es en finales de los años 70 donde Ronald Fraser, un historiador inglés, publica un libro que seguramente muchos de los presentes alguna vez lo han revisado, que es Recuérdalo tú y recuérdalo a otros, que es un libro que recoge testimonios sobre los participantes en la Guerra Civil Española. Ahora, es interesante que Ronald Fraser no solamente publique el libro, que todos normalmente lo leemos en algún momento, sino que también al poco tiempo va a publicar un anexo. Ese anexo casi nunca lo leemos, porque es otra publicación, donde están sus reflexiones metodológicas de cómo hizo el libro. Y ahí es bien interesante leerlo, porque Fraser empieza explicando con qué criterio seleccionó a sus testigos, cómo hizo las entrevistas y las dificultades que en esta época, estamos en los años 70, tuvo para hacer el registro. Entonces hay cosas que uno lo lee y ahora uno se ríe, ¿no? Porque él, por ejemplo, menciona las dificultades de mantener una entrevista de 1 hora con un micro. Porque él decía, yo tengo que agarrar el micro, y acuérdense, el micro de los años 70 es una cosa inmensa, que él tenía que estar agarrando, y él decía, y yo me canso de estar sosteniendo el micrófono. Entonces imagínense, con todas esas dificultades, el registro que él empieza a hacer. Y también ahí él menciona otro de los problemas que tenemos cuando hacemos proyectos de historia oral, y es que siempre nos da un sentimiento de culpa ponerle alto a las grabaciones, porque uno dice, no, de repente el testimonio de tal persona también es importante, entonces también tengo que registrarlo. Y él en alguna parte, como una anécdota, él menciona, ¿no?, de que él ya estaba en España demasiado tiempo, o sea que él había ido a hacer un registro de 1 año y ya tenía como 6 años y seguía grabando. Y que la esposa, que era también su secretaria, siempre le presionaba y le decía, es que tú tienes que poner alto porque ya tienes que empezar a escribir, ¿no? Y entonces esa pugna entre tengo que seguir registrando, pero ya tengo que poner fin a mi trabajo, es el que también lo encontramos en estas reflexiones en Recuérdalo tú y recuérdalo a otros. En 1989, en Barcelona, se funda la revista Historia y Fuente Oral, que es esta de acá, y que la colección completa la tenemos en la hemeroteca. Hoy en día esta revista se llama Historia, Antropología y Fuentes Orales, y es buenísima, porque acá tiene artículos absolutamente de todo, ¿no? De todo lo que podemos imaginarnos, lo vamos a encontrar acá. En el Perú no va a ser ajeno a esta preocupación por historiar a personajes anónimos, y vamos a encontrar que ya a fines de los 70 una serie de trabajos biográficos, como por ejemplo los trabajos de Erasmo Muñoz, Gregorio Condori, Vilín de Isua, la historia de Juan Pérez, o de don Julio Portocarrero, o Jaime Guardia, el charanguista, ¿no? Son todos trabajos que van a tener el corte biográfico y que corresponde a esta preocupación enmarcada, como les decía, historiográficamente, de darle voz a los que no tenían voz en esta historia oficial. A finales de los 90 ocurre algo muy interesante, porque por un lado el avance tecnológico facilita los proyectos de historia oral. Uno, porque ya las grabadoras son chiquitas, y otro, porque los costos van a bajar. Cuando yo empecé mis primeros trabajos de historia oral, que fue por los 80, yo me acuerdo de que era costoso implementar un proyecto de historia oral, porque hasta un cassette era caro, entonces teníamos que cuidar mucho de utilizar el cassette, y ni qué decir con los videos. O sea, trabajar con un video era algo recontra costoso que teníamos pues que minimizarlo, ¿no? Pero ya a finales de los 90 la tecnología nos va a favorecer, y los costos y la calidad de la imagen también va a mejorar notablemente. Esto por un lado, pero por otro lado hay una independencia a los partidos políticos de izquierda, como mencioné hace un inicio,
Y la historia oral va a dejar de ser exclusividad de los científicos sociales y va a tomar otros caminos, va a quedar en manos de historiadores, de educadores, de comunicadores. Entonces la historia oral se abre, va a ampliar todo su campo de acción. Hemos mencionado que la historia oral es el método que nos permite a nosotros crear las fuentes orales. A nivel metodológico, es lo mismo que cualquier trabajo de investigación. Parte de una problemática, se buscan las fuentes. En este caso específico, se buscan a los testigos, y ese es el gran aporte de la historia oral. Bueno, tiene una limitación obviamente y es la edad de los testigos. Estamos hablando de que podemos abordar nosotros investigaciones que tengan de repente 80 años para atrás, que sería la edad promedio de un testigo que esté en buena capacidad para contarnos la historia en la cual él participó, que vio, que vivió, que recuerda. Además de buscar los testigos, vamos a realizar las entrevistas, el registro y finalmente se va a pasar al análisis de los testimonios recopilados. En este caso, la propuesta que nosotros hacemos de historia oral no es que sea independiente a las fuentes escritas o a las otras fuentes que nosotros tenemos, sino que en este caso nosotros consideramos a la fuente oral como complementaria a las demás. No es la única fuente en la investigación, sino que esta fuente oral va a enriquecer a las otras fuentes. Si ustedes recuerdan el video que empezamos viendo, ahí ustedes, bueno, ven a las personas que están hablando, que están recordando algunos aspectos, pero también recordarán de que hay unas imágenes de video de la época, por ejemplo, el tranvía, por ejemplo, el local de botica de San Pedro. Hay unas imágenes donde aparece Monseñor Tubino, que ha sido rector de nuestra universidad, o aparece una imagen también donde se ve una campana. Esa campana es muy importante para la gente de ingeniería, porque hasta antes que empezara la construcción, esa campana tocaba cada cambio de hora. Y esa campana viene tocando desde que la facultad empieza. Estamos hablando del año 33. Imagínense lo importante y simbólica que viene a ser la campana para los ingenieros. Escucharla solamente ya los remonta a las clases y a todo este mundo de ingeniería. Bien. ¿Por qué trabajar con historia oral? ¿Qué ventaja nos trae incorporar esta metodología, que no es fácil en realidad? O sea, es trabajosa, es media complicada. Y es porque la historia oral nos va a permitir acceder a espacios cotidianos, a los afectos, a la historia de la gente común, a todos aquellos aspectos que no nos lo proporciona una fuente escrita. Y ojo que no estamos nosotros subvalorando a una fuente escrita, sino lo que estamos planteando es de que acá se van a complementar, que a un cuadro estadístico, a la información que podemos encontrar en un archivo, vamos a complementarla con lo que la persona recuerda de ese mismo hecho. Ahora, obviamente de que acá, como dice la cita, de temas que podrían perderse irremediablemente con la muerte de sus protagonistas. Yo he tenido por propia experiencia el registro de muchas personas que hoy en día ya no están. Es más, en el video que hemos visto, son muchas las personas que ya no están. Y uno siempre se pregunta, ¿y si no le hubiera grabado? O de repente uno dice, qué bueno que le grabé. Qué bueno que pude hacerlo. Lograr una entrevista o lograr culminar con la fuente oral elaborada es trabajoso. ¿Por qué? Porque el entrevistador tiene que prepararse, porque hay que hacer una guía de entrevista, uno tiene que ir dosificando, cada entrevista no tiene que exceder de 1 hora. Es más, uno tiene que llegar a los niveles de empatía con la persona, porque si uno no logra ser empático, la otra persona no nos va a tener confianza para hablar. Tenemos nosotros que tener herramientas para en la entrevista mostrarle una foto, hacerle un comentario, eso es lo que se llaman las ayudas memoria. Es muy complicado.
Y además esto ya viene a ser interdisciplinario porque necesitamos contar con alguien que haga cámara, alguien que sea un sonidista, o sea que todo esto en realidad terminar creando una fuente oral como la que hemos visto es dedicación, es llevar a cabo todo un método, pero vale la pena porque al final contamos con una fuente testimonial para todo, que nos va a ayudar para todo tipo de trabajo contemporáneo. Ahora, ¿cuál es la desventaja? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? La desventaja es la subjetividad, ¿no? Porque aquí estamos hablando que uno obviamente se apasiona. O sea, yo muchas veces he terminado la entrevista y obviamente que en la entrevista no puedo yo llorar ni puedo reírme, pero terminada la entrevista sí. O sea, uno se involucra y se involucra con el testimonio, se involucra con la persona, se involucra hasta con la vida de la persona. ¿Cuántas veces no me ha pasado a mí de que yo he llegado a hacer una entrevista y antes de hacer la entrevista la persona me termina contando de sus nietos, los problemas con su esposo, el problema del mercado, o sea, cosas que son tan cotidianas para todos nosotros y que uno termina involucrándose por los lazos, termina uno siendo hasta amigo de las personas, ¿no? Entonces, la subjetividad está presente y como dice Portelli, nos habla, en la fuente oral, no únicamente de lo que la gente hizo, sino de lo que quisieron hacer, de lo que creyeron que estaban haciendo, de lo que ahora creen que hicieron. Es súper complejo. O sea, porque ese es un testimonio que que hay que hacer un buen análisis, que hay que hacer una buena observación de lo que nos están queriendo decir. Ahora, como he mencionado, esta metodología se va a basar en la entrevista, tenemos que tener a un entrevistador preparado, el elemento empático, contar con elementos que pueda permitir que el entrevistado se acuerde mejor y hay que hacer un registro en audio o en video. Ahora, ¿qué temas son los que podemos abordar? Podemos abordar de historias personales, historias de vida, podemos trabajar historias familiares, podemos trabajar historias temáticas y también podemos entrar pues, a temas a veces medios difíciles como son algunos temas de corte traumático. Pienso, por ejemplo, en temas como sendero o en temas donde hay migraciones abruptas como fue el tema de los tarapaqueños peruanos. Ahora, estos proyectos de historia oral son muy ambiciosos porque además nos permite recuperar fotos, nos permite recuperar documentos, videos. Por ejemplo, les cuento algo anecdótico. Cuando estaba yo trabajando en la historia de la universidad, en ingeniería alguien me dijo, ¿sabes qué? Yo he visto que hay una cinta muy vieja que está tirada en uno de los sótanos. No sabemos qué cosa hay, pero te la voy a buscar. Entonces, periódicamente yo regresaba a preguntar por esa cinta, que era un enigma, no se sabía qué cosa era. Finalmente me dieron la cinta, que eran esas cintas antiguas de 35 milímetros, esas muy grandes, y el problema era, ¿y ahora dónde la vemos? ¿Y qué cosa hay? Al final logramos verla y esa cinta era la que traía esas imágenes del tranvía, de Botica de San Pedro, que en algún momento alguien las había registrado y las habían dejado allí olvidadas. Hoy en día esa cinta se recuperó, está digitalizada, la tenemos ya a buen recaudo. Pero todas esas cosas nacen con estos proyectos de historia oral, porque la gente siempre tiene fotos, siempre tiene alguien que puede recomendar, tiene, no sé, un periódico antiguo, tienen cosas que nos van a ayudar a todo el proyecto que nosotros estemos trabajando. Esto significa de que estos proyectos de historia oral van de la mano también de un archivo, porque tenemos que saber dónde se va a ir guardando todo este material, con audios, con videos, con fotos, documentos, transcripciones de las entrevistas, etc. Y estos proyectos nos van a permitir a nosotros difundir la investigación por medios audiovisuales, páginas web, videos, etc. Y obviamente que vamos a contar con equipos multidisciplinarios. Y la última imagen, acá lo que tenemos nosotros son algunas capturas de pantalla de algunos productos que tenemos aquí en la universidad sobre la historia de la Facultad de Ingeniería, sobre la historia de un personaje, Filiberto Tarazona, que es un conserje de Derecho que tiene 50 años trabajando acá.
o sobre la historia de Monseñor Dahmer, ¿no? O sea, son todos trabajos donde se pueden hacer trabajos biográficos, pero también trabajos temáticos grandes, o el tema de los tarapaqueños peruanos, o el tema de los Wisconsin Boys, ¿no? Y además de estos trabajos académicos, también nosotros tenemos que estos proyectos de historia oral pueden llegar también a mano de los profesores. Y nosotros en la universidad también hicimos un proyecto que se llamó Historia Oral, una propuesta de innovación pedagógica en el Perú, donde se capacitaron a profesores y estos profesores a su vez implementaron la metodología con sus alumnos. Trabajamos más o menos con 10 colegios entre Lima y provincias y fue emocionante. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la foto del niño que está haciéndole una entrevista a otro niño, ¿no? Y es un niño cusqueño que le hace otra entrevista a un niño trabajador, porque el proyecto del profesor en el aula era trabajar el tema de trabajo infantil. Entonces, imagínense, con Historia Oral nosotros tenemos un espacio grandísimo de proyecciones, de poder no solamente nosotros llevar a cabo las investigaciones sobre temas de historia contemporánea, sino además de replicar el método. Con eso termino. Gracias. Gracias, Rosa. Ahora pasaremos a escuchar a Cécile Michaud, quien nos va a contar un poco acerca de las fuentes visuales. Muy buenos días. Bueno, el propósito de mi intervención es reflexionar con ustedes en estos 20-25 minutos sobre las formas que se han venido abordando y analizando unas fuentes específicas en cuanto a fuentes visuales, y estoy hablando de las obras de arte. En otras palabras, como los historiadores del arte, desde el nacimiento de la disciplina, que es a fines del siglo XIX, han buscado leer, entender la producción artística del pasado. Entonces, obviamente, la idea de esta presentación no es hacer algo exhaustivo, ¿no? Sino más bien rescatar unos hitos importantes para la disciplina en cuestiones metodológicas, para así también tratar de poner a la luz cuáles son los retos que nos presentan hasta hoy, ¿no? Para comprender de la forma más completa posible una creación artística. Hay un asunto nuclear que debo precisar desde ya para la historia del arte, ¿no? Y es que una obra de arte como fuente visual para nosotros es el objeto mismo de estudio, ¿no? ¿Por qué digo eso? Porque quizá a diferencia del historiador, del antropólogo o del sociólogo, el historiador del arte parte de la creación artística, ¿no? Es decir, de la imagen, de la forma o de la expresión artística. Hay un historiador del arte alemán muy importante que se llama Erwin Panofsky, que tiene una expresión sugerente para eso. En su libro El significado de las artes visuales, que es un libro que publicó en los años 50, él habla de materia primaria. Es un poco también pensando en lo que tú decías. Y es esta materia primaria, la obra de arte, que debe ser investigada para entender, y lo cito, aquellos principios subyacentes que ponen de relieve la mentalidad básica de una nación, de una época, de una clase social, de una creencia religiosa o filosófica, matizada por una personalidad, es decir, el artista, y condensada en una obra. Entonces, de hecho, Panofsky es una figura central en la construcción y el desarrollo de la historia del arte como disciplina académica. Y sus escritos nos dejan un sistema de análisis de la obra de arte que definitivamente han marcado la disciplina considerablemente, incluso en la forma de enseñar y de hacer literalmente historia del arte, ¿no? Su método, hasta hoy, más de 60 años después, resulta todavía muy válido, me parece, muy vigente, aunque por supuesto tiene unas limitaciones, ¿no? Cuando ya de arte contemporáneo se trata. Entonces, lo que quisiera hacer es ahora como una especie de pequeño juego, tratando de mirar a una obra de arte con el ojo de Panofsky. Entonces, si me puedes poner
esta obra, que probablemente la mayoría de ustedes conocen, que es la famosa Escuela de Atenas de Rafael, ¿no? Que se encuentra hoy en los Museos Vaticanos en Roma. Es un fresco, data de los años 1511, 12, ¿no? Aproximadamente, y para que se imaginen la dimensión, estamos hablando acá en la base de 7,70 metros, ¿no? Es un fresco inmenso que ocupa toda la pared de una sala que se llama la estancia o las stanze, ¿no? Que son varias salas de recepción o de los apartamentos privados en ese entonces del Papa. Entonces, nos volteamos y si siguiésemos el método de Panofsky, sería primero una lectura como así, yo siempre digo, con ojos de niño, ¿no? ¿Qué vemos? ¿Qué vemos? Bueno, vemos a un conjunto de personajes, ¿no? En movimiento, algunos sentados, unos parados, se encuentran todos en una arquitectura con bóvedas que, sin embargo, está parcialmente abierta al cielo. Nos encontramos con un piso de losas que forman con otros elementos como la misma arquitectura o los mismos personajes, un conjunto de líneas de fuga, ¿no es cierto?, que nos lleva a un punto de fuga que está justo, si se fijan, entre los dos personajes del centro, ¿no? No sé si ahí jugando un poquito con el mouse, acá, ¿ven? Si hacemos así, si trazamos en nuestra mente estas líneas de fuga, o acá también estas arriba de la arquitectura, todas se encuentran entre las dos cabezas de estos dos personajes, ¿no? Y así sucesivamente podemos seguir escribiendo también el juego de colores, las formas, las expresiones, ¿no? Es lo que él llama la descripción pre-iconográfica, que en realidad es un paso necesario, por más que a muchos de nuestros alumnos, sobre todo los que vienen de una cultura de lectura muy intensa, como los filósofos o los literatos, les cuesta mucho simplemente mirar. Y hacer historia del arte es antes de todo mirar, ¿no? Y es ese ojo que se tiene que formar a la par que la mente se va formando, por supuesto, leyendo, ¿no? Entonces, este paso es absolutamente vital, en todo caso, sobre todo diría yo para arte más antiguo como este, que es más complejo. Y ahí precisamente entra la segunda etapa, que es la etapa ya de análisis iconográfico. Entonces, ¿cuál sería el análisis iconográfico? Bueno, ya desde la época de la creación del fresco, se han ido identificando estos personajes, se ha logrado identificar que los dos personajes del centro son Aristóteles y Platón, que varios de estos personajes, si bien encarnan por las actividades que tienen científicos de la antigüedad o de la Grecia clásica o incluso de otras épocas de la antigüedad, tienen el rostro, muchos de ellos, de pintores, artistas, arquitectos de la época de Rafael. Entonces ahí hay todo un juego erudito, digamos, ¿no? Que desde la época se hizo, incluso probablemente la gente que venía a ver este fresco decían, ah, mira, acá está tal, ¿no? O mira, este es Miguel Ángel, acá Heráclito, aquí abajo, sentado con la cara de Miguel Ángel, ¿no? Entonces, esta es la segunda etapa más iconográfica, más de erudición, la que Panofsky desarrolla con un brillo realmente deslumbrante en muchos de sus escritos, porque él tenía una erudición pues inmensa, y que en el caso del Renacimiento, las clases sociales más altas también poseían y eran herramientas de comprensión, de lectura de estas obras. Hoy nosotros puede costarnos mucho, incluso a veces poder entender, digamos, analizar, interpretar estas obras. Y hay un tercer nivel que Panofsky llama la significación intrínseca de la obra. También habla de iconología. Entonces, ahí es la parte más interesante, obviamente, ¿no? Porque es ir más allá de la iconografía, más allá de la interpretación erudita que ahí se junta con las fuentes literarias, con la alegoría, ¿no? Estamos hablando del porqué de la obra, del contexto de creación y de su significado profundo. Entonces, acá en ese caso, en realidad, ¿de qué se trata?
bueno, si lo trato de resumir en una frase, Rafael, que dicho de paso está presente aquí en la esquina derecha, aquí está, mirándonos, no se ve muy bien, pero está aquí. Rafael lo que nos está diciendo es que al haber puesto los rostros de sus contemporáneos, colegas artistas, en figuras de filósofos, de científicos de la antigüedad clásica, nos está diciendo que el arte está al mismo nivel que las ciencias y la filosofía, que en otras palabras son artes liberales, ¿no? Entonces ahí hay todo un contexto ahí detrás de reivindicación de los artistas de esa época por ya no ser considerados artesanos, sino ya estar al mismo nivel que los poetas, los filósofos, los científicos. Y obviamente esto en una sala privada del Vaticano, se imaginan la fuerza de este mensaje, ¿no? Entonces, esta obra por eso es muy interesante y muy emblemática para mí siempre para pensar a nivel incluso metodológico, ¿no? Porque tiene todo este contenido. Entonces, claro, ahora quizás se pueden preguntar, pero ¿qué pasa entonces con una obra del siglo XX o una obra de arte contemporáneo, ¿no? ¿Qué vale el buen Panofsky en ese caso? Bueno, es interesante saber que el mismo Panofsky, en este mismo libro que les cité, el significado de las artes visuales, que es del 55, él mismo nos da unos elementos de respuesta y reflexiona sobre su propio método, ¿no? En relación al arte moderno o incluso a otro tipo de arte que no encaja con su propio proceso, cosa que no siempre hacen o no siempre hacemos, podríamos decir, ¿no? Hay esta cosa del investigador, esta tentación siempre de que buscar los ejemplos que mejor encajan con nuestra teoría. Bueno, yo siempre en ese sentido hablo de la honestidad intelectual del investigador, ¿no? Que no solo debe mirar las cosas que le convienen, sino también todas las otras cosas. Entonces, por ejemplo, él dice que la solución, y su genio es que se queda dentro de su sistema, él dice, entonces lo que hay que hacer es pasar directamente del primer nivel al tercero. En otras palabras, ok, si hay cosas que no tienen este contenido iconográfico de erudición, como por ejemplo un paisaje o un bodegón, entonces simplemente pasamos directamente del primer nivel, que es es un paisaje, un bodegón, al contexto y al contenido intrínseco de la obra, porque siempre va a tener. Incluso reflexiona sobre ya arte moderno, y le cito su frase, él dice, a no ser que se trate de obras de arte donde no existe, por haber sido aludida, todo el dominio de los significados secundarios o convencionales, y donde se efectúe una transición directa desde los motivos al contenido. ¿Cómo ocurre? ¿Cómo ocurre en la pintura de paisaje, de naturaleza muerta y de género, por no aludir al arte no figurativo? Claro, porque se dio cuenta que si miraba a un Kandinsky, como aquí, composición 7 del 1913, o a la siguiente, a Jackson Pollock, que está más cerca de él, ¿no? Porque esta obra es del 48, Silver on Black, Yellow and Red. Entonces ahí sí definitivamente ya no hay ese segundo paso, ¿no? El paso iconográfico salta, pero sí queda el contenido intrínseco, el significado de esta obra para su época, el momento de su creación. Entonces, a primera vista, la inmensa erudición de un Panofsky y su sistema de análisis iconológico, con esa palabra además, quizás todavía no estén muy convencidos, ¿no? Suena un tanto anticuado, ¿no? Fuera de lugar para el arte ya contemporáneo. Y si bien no es suficiente, y obviamente muchos otros historiadores del arte al mismo tiempo que él y después de él han propuesto otras formas de leer imágenes, su propuesta de lectura, como les decía, sí me sigue pareciendo muy vigente, si es que logramos actualizarla, ¿no? Es decir, por ejemplo, que ya no vamos a seguir hablando de iconología,
¿no? Tampoco vamos a hablar de estilo, que de por sí es un concepto que necesitaría otra charla, ¿no? Pero sí el concepto de significación intrínseca de la obra, vinculada a su contexto histórico, social, cultural o religioso, a mi juicio sigue totalmente actual, ¿no? Y entonces probaremos solamente, mira, podemos poner un par de ejemplos más contemporáneos. Bueno, no, en realidad uno todavía de arte moderno, de las vanguardias, y el segundo ya sí bastante más contemporáneos. He escogido dos que son muy famosos también y un poco extremos también, para ver si es que funciona hasta con ejemplos, digamos, extremos, ¿no? Entonces puedes poner el siguiente. Entonces acá, claro, no hay ni iconografía, ni estilo, ni nada que valga, ¿no? Esto lo conocen probablemente varios de ustedes, ¿no? Es Fountain, o sea, la fuente de Marcel Duchamp, que es un urinario al revés, nada más y nada menos, ¿no? Un urinario que tomó el artista, la volteó y la puso en una exposición de independientes en Nueva York en el 1917, además con un seudónimo que está acá escrito abajo, Ralph Muth, ¿no? Y el segundo que podemos poner aquí, este sí, es del 1991, probablemente el artista contemporáneo que más, ahí sí ya no sé cómo decir, más importancia o más valor en el mercado, lamentablemente ahora también se habla en estos términos, que es Damien Hirst, ¿no? Y esto es un tiburón tigre puesto vivo en formol, y el título de esta obra es Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living. A ver. La imposibilidad física de la muerte en la mente de alguien que está vivo, ¿no? Para sacarles la angustia de una vez, o sea, en la que si revisan simplemente la página web de este artista, Damien Hirst, H-I-R-S-T, van a encontrar su explicación personal, ¿no? Es su terrible miedo a la muerte y su necesidad o su voluntad de cristalizar así la vida, ¿no? Y bueno, todo este tipo de tejido de reflexiones acerca de la muerte. Entonces, ¿qué pasa aquí? Sí, de hecho, aquí podemos, y no nos queda otra que saltarnos, ¿no? Directamente del objeto, es un urinario, es un tiburón tigre puesto en formol, al contenido, ¿no? No hay ningún análisis de tema en sí. El tema está puesto brutalmente en la mesa en estos dos casos. Entonces, el paso simplemente es decir de qué nos hablan estas obras, ¿no? O sea, no tienen que angustiarse frente a estas cosas. Muchas veces la gente dice, ya no, eso no es arte. Eso ya es todo un debate que está obviamente acá también justo en la espalda, ¿no? Pero ¿de qué nos hablan esas artes? ¿Qué quieren decir? ¿A qué contexto de creación se vinculan? Esas son las preguntas que nos debemos hacer los historiadores del arte frente al arte contemporáneo, ¿no? Porque contexto de creación, estamos hablando de la mente del artista, estamos hablando de la sociedad en la cual han surgido, ¿no? ¿Qué esconden estos objetos? Esas son las preguntas que tenemos aquí. Entonces, de hecho, para analizar ambos objetos con profundidad deberíamos pasar mucho más tiempo, pero al ver estas obras mucho más recientes, entendemos, espero, que la mente de Panofsky, he tomado este historiador, entre muchos otros, por eso también, me parece que ha sido como luminosa, ¿no? Respecto al tema de este contenido intrínseco de la obra, y de todas maneras siempre debería formar parte del análisis de la obra de arte, cuál sea su contexto de creación. E incluso, y ahí no queda mucho, no se preocupen, incluso cuando Andy Warhol decía que detrás de sus obras no había nada, desde la historia del arte por supuesto que sí hay, ¿no? La simple existencia de la lata Campbell, por ejemplo, del 62, y de toda la producción de Warhol, nos invita a su lectura, a su interpretación.
y es una fuente visual para entender un contexto sociocultural dado. En este caso, la sociedad consumista de los Estados Unidos de los años 60, que el propio Warhol capturó de forma muy sugerente e incluso diría yo burlona, en una fotografía que él tomó en un bazar de un cuadro que representa a la Estatua de la Libertad sentada en un auto con bolsas de compras, ¿no? Cansada de tanto shopping, ¿no? La foto es mala porque la escaneé de un periódico, justo la busqué por todos lados, pero no la encontré. Esta la pueden ver ahorita en Lima, en la Galería Pepe Cobo, en Barranco, ¿no? Esto es una exposición fuera de serie, tienen que aprovecharla. Son todo un corpus de fotos de Warhol que Pepe Cobo ha traído a Lima. Eso sí, realmente vale la pena, ¿no? Bueno, entre muchas otras cosas, por supuesto, pero digo, hemos visto a Warhol, las serigrafías, etcétera, en el Centro Cultural, genial, pero esto es también muy valioso, ¿no? Muy original. Para ir cerrando, más cerca de nosotros, varios historiadores del arte se han preguntado cómo enriquecer y adaptar el quehacer de los historiadores del arte al universo tan variopinto y con problemas específicas también del arte contemporáneo. Uno de ellos es Hans Belting, B-E-L-T-I-N-G. Con su libro El fin de la historia del arte, punto de interrogación, del 1986, Belting plantea reflexiones interesantes, incluso propone inicios de soluciones o vías a seguir, ¿no? Para precisamente analizar el arte contemporáneo, el arte más reciente. Lo que resalta de su propuesta, en primer lugar, es el diálogo entre las ciencias humanas, ¿no? De hecho, sin nunca olvidar que el historiador del arte tiene como centro absoluto de estudio al objeto, y en algunos casos al no objeto, hay que decirlo, sí ya no debe temer abandonar sistemas teóricos que en su momento sirvieron para comprobar la cientificidad supuesta y además, diría yo, la independencia de la disciplina historia del arte. Porque claro, hasta los años 50 en Europa esta disciplina estaba muy estrechamente vinculada institucionalmente con la historia, su gran hermana, ¿no? Entonces hay esta especie de búsqueda de independización que ha valido en su momento, pero que ahora creo que es un capítulo que se debe cerrar para más bien volver a abrir, ¿no? Y por lo cual creo que lo que realmente esta propuesta de Belting de la apertura a otras disciplinas es esencial para tener una mayor comprensión de las creaciones artísticas, ¿no? Finalmente Belting, que ya en los 90 dio el salto hacia el trabajo, hacia los nuevos medios, sugiere una reflexión sobre el arte como medio de comunicación, en una propuesta que sería una fusión entre una tradición semiótica y aproximaciones más contemporáneas ligadas al análisis de los nuevos medios de comunicación. En ese sentido, el libro de Belting es muy refrescante, ¿no? Porque pese a ya tener casi 20 años, repito, esta cosa de la interdisciplinaridad es absolutamente nuclear, ¿no? Porque este es el sentido de nuestro quehacer como historiador del arte, coger de todas las herramientas a nuestra disposición, ¿no? A partir de lo que nos dice o no nos dice en primera instancia la obra de arte, es necesario enriquecer o simplemente encontrar su contenido profundo a través de vínculos con otras disciplinas, como la sociología o la psicología, la antropología, la filosofía, etc. Y también otras herramientas como la tecnología, ¿no? Estoy pensando en el análisis ya más de restauración, etc. Algunos historiadores del arte ya trabajaron en esto en los 50, en los 60, cito solamente a dos: Gombrich, Arte e Ilusión, o Francis Haskell, Patrones y Pintores, ¿no? Que trabajan todo el tema del mecenazgo. Pero esta interdisciplinaridad debería extenderse a todos los niveles, y estoy pensando, por supuesto, en primer lugar, a la enseñanza misma de la historia del arte.
Nosotros estamos acá recién empezando desde hace 4 años con la maestría. La carrera se enseña solamente en otra universidad, en la San Marcos, por lo tanto, como ven, hay mucho por hacer y creo que eso sería un buen camino para trabajar. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Ahora Gerard Borràs nos va a hablar sobre las fuentes sonoras. Quizás cambiamos de sitio nos va a presentar algún material. Bueno, muchas gracias por la invitación y me siento en realidad muy complacido al compartir la mesa con una colega que pregona la interdisciplinaridad y otra que habla de historia oral, que hasta hace poco se veía como oxímoron, ¿no?, en muchas de los ámbitos universitarios, ¿no? Por lo menos en los lugares en que trabajé en Francia se veía historia oral como algo bastante aberrante o sospechoso, ¿no? Y imagínense trabajar la música, ¿no? Y además música popular. Si es música erudita, bueno, ya se acepta, ¿no? Pero ¿qué es el concepto de música popular sobre el cual no me voy a detener porque nos llevaría mucho tiempo, ¿no? Entonces lo que quiero evidenciar en pocas palabras aquí es una breve experiencia, ¿no? Un trabajo sobre un objeto para el cual no existe verdaderamente una disciplina fija y que tenemos que inventar como una chapuza metodológica como para sacarle provecho a estos, iba a decir, objetos musicales, ya que no voy a hablar de fuentes orales, no voy a hablar de objetos sonoros, prefiero hablar de objetos musicales, objetos sonoros en vez de música, porque el término en sí mismo, música, plantea muchas limitaciones metodológicas, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, en los Andes el taqui es a la vez baile, danza, cantar, y que para muchas poblaciones, y hasta para nosotros, cuando decimos, ¡ah, qué linda música!, y la persona acaba de cantar, no, es una música con canción y a veces con bailes. Entonces, la categoría de objetos sonoros o objetos musicales, que es un préstamo de un teórico francés que se llama Pierre Schaeffer, en los años 60, le Traité des objets musicaux, el Tratado de los objetos musicales, que nos da así pautas para poder trabajar estos elementos. Y inmediatamente lo dije chapuza porque hay problemas, yo diría, de disciplina inmediatamente, ¿no? Si uno trabaja música, bueno, es cosa de músicos y de musicólogos, nítidamente. Y nos encontramos ahí con el dolor de cabeza de Marc Bloch y Lucien Febvre, ¿no?, de las fronteras y de las disciplinas, cuando en realidad vemos que estos objetos los podemos trabajar de múltiple forma. Voy a tratar de evidenciarlo. El otro problema que sí, por lo menos en mi campo, ha sido realmente una batalla de años, puedo decirlo, ¿no?, es evidenciar el interés científico, o por lo menos para las ciencias sociales, de estos objetos musicales, ¿no? Existía en lo que llamamos la filología hispánica, que en Francia ha tenido muchos representantes, una suspicacia, ¿no? Música popular, ¿cómo vas a trabajar música? ¿No? Me crié con Góngora, Lope de Vega, Gracián, cosas serias, verdaderas, ¿no? Música popular. Y entonces un día me atreví a presentar una cosa que, perdón por la imagen, pero ya para que entiendan mi voluntad de provocación, pasé esto. O algo así, ¿no? Y ahí, claro, bueno, ¿y eso qué? Pero, claro, no era exactamente esta imagen, ¿no? Pero eran algo semejante, ¿no? Y yo le digo,
Pero esto es un fenómeno social increíble, el reggaetón, el perreo, no era el reggaetón, era salsa o algo así, ¿no? Pero ustedes saben que hay salsódromos, ustedes saben que son millones de personas que escuchan esta música, millones de personas que la disfrutan, y eso no se va a historiar o historizar, eso no vale. Entonces es un poco la provocación. Entonces, bueno, a ver cómo trabajamos. Y sí, efectivamente, lo dijiste en la presentación, me dediqué después a un periodo específico con un acercamiento, con una chapuza metodológica que tiene mucho que ver con la etnomusicología, porque efectivamente realicé un doctorado sobre instrumentos musicales aymaras, donde voy midiendo escalas en una técnica un poco compleja, pero sí, la etnomusicología me ayudó mucho a pensar un marco teórico para estos objetos. Y me parece fundamental eso. Las cosas musicales no son siempre estrictamente musicales. Y la expresión de las relaciones de los sonidos en las estructuras sonoras, de do a mi, de re a fa, puede ser secundaria comparativamente a las relaciones extramusicales que los sonidos representan. Aconsejo para todos que tengan interés en el tema, John Blackeen, que es un poco, dicen unos cuantos trasnochado, no, yo no lo pienso, el hombre, Our Musical is Man, en inglés, el hombre musical, que es deslumbrante, ¿no?, en sus acercamientos, ¿no? Es decir, que lo que me interesa, y a ver, ¿no?, tratar de responder a la pregunta, ¿qué es lo que estoy haciendo con estos materiales, ¿no? ¿Qué hago? Lo que me interesa no es la música en sí misma, sino la música en sí misma, su estética, claro, porque me gusta la música, pero todo lo que está en torno a la música, como lo pregona ahí John Blackeen, ¿no? Es decir, el contexto, la música en su contexto social. Y para hacer la historia, bueno, hay que trabajar con estos objetos musicales, objetos sonoros, y fue un poco este trabajo que realicé aquí para redactar este libro entonces sobre la música en Lima entre 1900 y 1936. Hay un montón de objetos sonoros, ¿no? Bueno, estos los conocen en la famosa vitrola moderna, ya no tiene la corneta grande, los discos de 78 que tienen un papel fundamental porque no solo nos dan el sonido de la grabación y de lo que escuchaba la gente en su entonces, sino que nos da mucha información, ¿no? El sello mismo, puse adrede que es Al Yakunan Tusuinin, la danza de las princesas, Dance of Princesses. Vean un poco por qué en quechua, porque claro en español, pero también porque en inglés. Lo que nos hace reflexionar sobre circuitos de difusión, ¿no? Entonces el disco como elemento es muy importante porque en los primeros años tenemos los discos, pero no tenemos las matrices, desaparecieron. Es decir que el objeto disco es el único elemento que tenemos a disposición. También, claro, obviamente, las partituras, ¿no? Las partituras como para tocar, pero también las informaciones, las publicidades, Sombras, que es un pasillo ecuatoriano, que adquiera Hortensia, Celaje, El Guardián, La Palizada, El Capulí, Ídolo, Idolatría, Madre Querida. Para todos los limeños que están aquí presentes, bueno, es como una publicidad sobre los temas, yo diría, fundadores de la música criolla en Lima, ¿no? Entonces, es el objeto que nos da información musical, pero también una información contextual sobre lo que se está tocando. Y por fin, bueno, los limeños tienen una suerte increíble, ¿no? Es tener este objeto fantástico que es el Cancionero de Lima, que se publicó a partir de los primeros ejemplares después de la Guerra del Pacífico, pero que empezó a publicarse cada semana de 1910 hasta 1947, cada semana, sin que falte un número.
Esto es fantástico, ¿no? Y yo lo llamé el sismógrafo de la vida limeña. ¿Qué es lo que ustedes tienen aquí? De todo, canciones de moda, obviamente, ¿no? Pero en la tradición de la oralidad hispana, muchas canciones compuestas que van retratando, antes de que llegara la radio, muchos elementos de la vida cotidiana. En la cuarteta de octosílabos con rimas perfectas, ahí tenemos el modelo que tenemos en el romance, que pasa al corrido y que tenemos en realidad en toda Hispanoamérica, ¿no? Entonces, ahí tenemos la trágica muerte del as del toreo, claro, Gallito, que muere en Talavera, en España. Bueno, y esto nos informa sobre todo lo que está pasando en realidad, y son objetos, a mi modo de ver, objetos importantes. Las carteleras, obviamente, que nos ayudan a entender todo lo que se difundía, los anuncios, las publicidades también de teatros, son elementos importantes. ¿Qué hago yo con esto? Si se trata de entender el papel que podía tener la música en un contexto social determinado, estos objetos me ayudan a entender la producción cultural de los sectores populares limeños, ¿no? Y bueno, inevitable, Chartier aparece aquí como referencia obligada, digamos, ¿no? Pero qué interesante lo que dice Chartier, ¿no? Qué inteligente e interesante, ¿no? Las divisiones culturales no se ordenan obligatoriamente según una única clasificación de las diferencias sociales, que supuestamente dirige tanto la desigualdad presencia de los objetos como las diferencias en las conductas. Erudito, muchas obras; popular, ninguna cultura, obras pésimas, ¿no? O ninguna cultura, para decirlo así. La perspectiva debe ser entonces la opuesta y destacar en primer lugar el área social, el área limeña, donde circulan un conjunto de textos, clase de impresos, una producción, una norma cultural. Partir así de los objetos musicales en mi caso, formas, códigos y no de grupos, élites populares, nos lleva a considerar que la historia sociocultural vivió demasiado apoyada sobre una concepción mutilada de lo social. Eso es para mí obvio, ¿no? ¿Y qué descubrimos con eso? Varias cosas. Parece que ha pasado algo. Uno, que efectivamente en el ámbito limeño se publicó miles y miles de cuartetas miren, la muerte de Tirifilo, creo que colegas españoles van a identificar romances de la frontera del siglo XVI, ¿no? Era Cipriano Moreno de carácter singular por sus múltiples hazañas notables en el tajamar. Eso, bueno, los romances de los moros, ¿no? En España siglo XVI, igual, es la forma, ¿no? Triste recuerdo de Arica, yo les voy a mencionar, ya, tenemos la matriz, y que la volvemos aquí en el siglo XX. Y si hablamos de justamente fronteras, de elementos, yo te pido, guardián, que cuando muera, vals que toditos conocemos, con la versión de los Dávalos, que es una de las más famosas, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Yo te pido, guardián, que cuando muera, 10 más 1, aquí tenemos un endecasílabo, ¿no? Borres los rastros de mi humilde fo más 1, 10 más 1. Hacemos entonces, y ahí voy a yo diría, la pluridisciplinaridad del trabajo, la chapuza. Me sirvo de mis estudios remotos en poesía hispana, en literatura, para estudiar este tipo de cosas, y me doy cuenta que efectivamente esta gente que cantaba, que componía, podía usar cosas muy eruditas, ¿no? Doy un otro ejemplo. El título, me llaman por el título, oh Dios ídolo mío, vals que todos conocemos, ¿no? Me llaman por el ti, oh Dios ídolo mí, compuesto es aquí un alejandrino que tenemos.
Sueños de opio de Felipe Pinlo, que aquí es un ídolo justamente de la canción criolla. Sobre regios almohadones recostada, incitante me sonríe Bellurí, que podríamos pintar un cuadro, bueno, ya lo vemos, las odaliscas y todo, ¿no? Las referencias obviamente al modernismo. Vean, sobre regios almohadones recostado, dodecasílabo ternario, el verso más complejo del modernismo. Partiendo de los objetos, del análisis de los objetos, y no de un a priori, voy construyendo otra percepción de lo que son los comportamientos culturales en un contexto dado. Después viene esto, un poco de publicidad, es el disco que acabamos de publicar con Fred Rohner, ¿no? Mi amigo que estaba aquí que trabaja aquí en la Católica, ¿no? Y publicamos archivos sonoros después de haber publicado el sobre Montes de Manrique, ¿no? ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Bueno, rescatando archivos sonoros, ¿no? Efectivamente. Y en ese sentido, muchos amigos me dicen, pero tú haces historia de la música. Bueno, sí, en parte hago historia de la música. Voy sacando archivos, rescatando archivos que habían desaparecido, que nadie conocía, o por lo menos la memoria colectiva los había abandonado, ¿no? Los había olvidado. Rescatamos eso. Pero quisiera decir que pienso, disculpe la pretensión, hacer un poquito más que historia de la música, ¿no? Aquí es el segundo disco, el primer disco que hicimos con Fred. A ver, ¿qué es lo que quiero? Oh, perdón. Aquí se ve, más arriba del bus, se ve muy borroso, hay un disco, Víctor. El título es Huaynito. Bueno, no voy a seguir con eso. ¿Qué es lo que quiero decir? Este tema, Huaynito, grabado, tocado por González Morón, Alejandro González Morón, es la primera grabación realizada por los técnicos de la Victor Talking Machine en Lima en septiembre de 1913. Aquí, en Lima. Y ahí digo, a ver, en el templo de la música criolla, de la ciudad que se autodefine como la ciudad criolla opuesta al mundo andino, ¿qué es lo que escuchamos? ¿Qué es lo que se graba? El primer tema, un huayno, se supone, ayacuchano. Ahí digo, bueno, este testimonio nos hace pensar, pero mucho más allá de la historia de la música en sí misma. Nos hace pensar sobre las representaciones del Perú y de lo que era en aquel entonces la propia ciudad de Lima y sobre lo que se consumía. Y los padres de la canción criolla, sobre los 174 temas que ellos grabaron, bueno, vean, estos son parte de los discos, vean lo que hay. 40 yarabíes con 22 tristes, son 62 temas de toda su producción. El famoso vals, género ejemplar del mundo criollo, viene mucho más atrás. Entonces, estos elementos son elementos de la historia de la música, pero, repito, vamos mucho más allá, ¿no? Sobre cómo se puede pensar el consumo cultural en aquel entonces en esta ciudad limeña, ¿no? ¿Cuáles eran los modelos que la gente consumía o quería escuchar? Sin negar, obviamente, que
es una producción comercial publicada por la Columbia y que de por ahí puede haber intenciones comerciales que sesguen un poco el análisis que podamos presentar. Pero creo que el corpus de 174 temas es algo que nos permite pensar que sí es representativo de lo que se podía apreciar, ¿no? Para terminar, la canción es retrato social también, de un montón de cosas que lo puse en mi libro, ¿no? Pero últimamente lo presenté esta canción, la situación, sobre el impacto de la guerra de 14 en el Perú y en Lima. Estamos en las conmemoraciones, en noviembre vamos a realizar un evento aquí en Lima con la Biblioteca Nacional, el IFEA, sin duda la Católica, la Universidad de Lima. Y vean, es un poquito largo, pero cómo la canción retrata la cotidianidad, ¿no? Y lo que nos permite, a partir de un montón de ejemplos, escribir esta historia que a mí me gusta, la historia a ras del suelo, ¿no? Cómo sentimos lo que vivía la gente y sentía la gente, ¿no? Entonces, perdón, no sé lo que ha pasado. Miren, cada huaico es una bomba peor que en los Dardanelos, prueba que la gente sabía lo que pasaba en los Dardanelos también, con correntadas de hielos que al observador asombra. En Lima los industriales usan otra artillería, haciendo la carestía en las raíces y cereales. Ahí, bueno, qué bueno, ¿no? Una papa vale $1, una corvina 10 soles y en la carne caracoles hay que gastar un caudal. Les dejo descubrir, pero es interesante cómo la canción retrata un montón de cosas, el sufrimiento de los inquilinos, los dueños de casa que no se quieren aguantar, los correos, no son los correos, sino los correos, la preocupación de la cocinera que se va al mercado, a la plaza tan subida, la patrona nos arrenga, hay que pasar de sazones. Bueno. Entonces, este tipo de material nos da como una mirada que, claro, hay que tomar con muchas precauciones, analizar, pero nos permite entrar a un universo impresionante de lo que puede vivir la gente. Y recuerdo mucho de esta expresión que Cecilia Méndez usó aludiendo a un colega de Estados Unidos, decía, la historia está lleno de ataditos de silencios. Creo que sí, ¿no? Hay así momentos en que no se habla mucho de la invisibilización. Tendría que inventar un término para lo sonoro, ¿no? Un neologismo que dijera que efectivamente hay muchos espacios sonoros ignorados, ¿no? Pues lo que trato de hacer no es historia de la música, ¿no? Exactamente como para las fuentes orales, trato de aportar estas herramientas para completar una historia, abrir una ventanita o un oído sobre lo que ha podido sonar en un contexto histórico determinado, y creo que con eso juntamos elementos que nos permiten mejor entender lo que ha sido la historia de las sociedades, ¿no? Por fin, último elemento, un poco pensando en los subalternos, ¿no? Spivak tenía mucho pesimismo, ¿no? Sobre la capacidad que tenían los subalternos de hacer oír su voz. Creo que, bueno, con la historia podemos musicalizarla, la historia, y sacarle provecho. Un poco las reflexiones que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Bueno, felicidades a la mesa tan interesante, ¿no? Diversa y al mismo tiempo con un hilo conductor importante que nos muestra cómo nos podemos acercar por caminos diferentes a la comprensión de las sociedades del pasado. Quisiera unir, a ver qué te parece, si es posible juntar, Gerard, tu guainito del
1913 y 1913, ¿no? 13. Tu guainito de 1913 con la fotografía de la doctora Nayibe de la Lima o de cualquier otra ciudad latinoamericana de esa misma época, donde frente a una supuesta modernidad en la que tendrían que vivir esas ciudades, vivimos en un tiempo muy largo que nos, ¿cómo es? Que nos une casi el siglo XVIII con buena parte del siglo XX. Quisiera saber tu opinión al respecto. Ahí sí que me atrapas, ¿eh? Es decir, ¿dónde está, la pregunta sería esa, en ese sentido, ¿dónde está la forzosa modernidad a la que nos debió haber arrastrado todo un siglo XIX, ¿no? Pretendidamente republicano, pretendidamente, ¿cómo se dice? Modernizador, pretendidamente transformador? Bueno, si lo miras desde el punto de vista tecnológico, sí, la modernidad, hay la fotografía, que es un golpe, hay el cine y hay la capacidad fantástica. El objeto que se muestra, tú estabas hablando del objeto. El objeto, bueno, si hablo del huayno, obvio que me entiendes, ¿no? Hay un poco como los gráficos que nos mostraba Nayibe, ¿no? Planos así, ¿no? De larga duración. De hecho, la misma guitarra que usa, las cuerdas que usa, la afinación que usa, muestra que efectivamente estamos con referencias estéticas sonoras, pero antiquísimas, ¿no? Ahora bien, de lo demás, de lo que graban Montes y Manrique, de lo que graban, sí, hay el yarabí, que es una composición fundamental del siglo XIX, y no necesariamente arequipeño, con perdón. Que Melgar me disculpe en algún lugar. No, porque hace poco estuve en una charla donde el señor, un gran erudito de música, decía que en pocas palabras toda la música peruana venía, incluso el vals venía del yarabí arequipeño, obviamente, ¿no? Pero es un detalle. No, retomando, sí, creo que estamos en una época de recomposiciones y de modernidades, de inventos, y el vals es uno de ellos. Es decir, que yo diría que el yarabí es un poco lo que ya se queda y va a desaparecer en el ámbito limeño y emerge otro producto que sí viene captado por sectores sociales, populares, que sí lo van a investir, se podría decir, ¿sí? Para inventar un nuevo género de la modernidad, gracias al cual ellos van a ganar un espacio que antes no tenía a través del disco en particular. No sé si... Si me permite la segunda reflexión. Todo eso que ha sido considerado como música popular, que ha tenido a lo largo del siglo XX y aún en ese momento, la tachadura de decir música atrasada, música del choraje, música de la indiada, ciudades atrasadas, y resulta que ese es nuestro siglo XIX. Empalmando un poco con lo que decía ayer Cecilia Méndez, de que tenemos que empezar a dejar de descalificar lo popular, lo andino, lo propio del siglo XIX, lo propiamente latinoamericano, que parece que ha tenido una carga gigantesca de desprecio por parte de las construcciones que se han ido haciendo a lo largo del siglo XX. Pasa lo mismo con la música popular. ¿Ha tenido que llegar Borrás para empezar a reivindicar todo esto? Por supuesto. No, en broma. Juan, lo que me estás haciendo decir. Bueno, este trabajo de archivos sí creo que nace de la locura que tenemos con Fred, ¿no? Eso que no se había hecho en forma académica hasta ahora, esto sí es cierto, ¿no? Ahora, no, creo que es bien gracioso lo que planteas, ¿no? Porque
el tema va con el tema de las fronteras, ¿no? Y de estos objetos y de lo que sonaba, ¿no? Perdón, no quiero alargar mucho, pero eso es porque hay mucho que decir. Nos damos cuenta que estas fronteras que encontramos en muchos autores, sobre los cuales vals por allá populares, música erudita, no funcionan, pero para nada. Existían espacios de sociabilidades, como los cafés, y lo sabemos. Lo pongo el caso del cancán, lo pongo en el libro, donde hay no una rocola, sino una vitrola. Y en estos espacios sonaba de todo. Y los discos de Montes y Manrique con el vals sonaban para todos. Entonces, puedes apreciar o no apreciar la música, pero la escuchas. Es decir, que toda la teoría de los espacios abiertos, de la geografía urbana, hacía que estos mundos eran mundos sonoros, ¿no? Y yo realmente discrepo mucho de estas fronteras entre eruditos y creo que toda la gente consumía un poco de todo, ¿no? Y que el rechazo público se podía dar, pero vemos como estas canciones, la Víctor vino, grabó, para que tengan una idea, entre 1913 y 1917, tan solo la Víctor grabó acá en Lima 400 temas de música popular. Entonces no podemos decir que esto pase desapercibido para la sociedad y para la élite, para nada. Eso llegó, se venden en los objetos musicales, ¿no? En el comercio se hacen publicidades de ventas, de lotes. ¿Y quiénes compran? Bueno, obviamente, toda la gente los compra. Entonces estas fronteras, no sé si respondo exactamente a tu pregunta, pero bueno. Por ahí. Tenemos una pregunta ahí atrás. Sí, a la licenciada Troncoso, muy interesantes sus planteamientos teóricos y metodológicos con respecto a la historia oral. Sin embargo, tengo hasta 4 observaciones al respecto. Considerando que la historia oral es una fuente más para hacer un proceso de reconstrucción histórica, ¿no? O sea, no pensando exclusivamente en trabajos de memoria ni en preservación de registros orales. En primer lugar, yo considero que hay temas que van a ser reconstruidos, que van a ser historizados solamente a partir de la historia oral. Y uno de esos temas es, por ejemplo, el de la violencia política. En tanto, no hay otro tipo de fuentes. Por las mismas circunstancias del conflicto, las fuentes pues, han sido desaparecidas y lo único que nos queda ahí son los testimonios orales. En segundo lugar, además de la empatía que hay que generar con el testimoniante, que en este caso de la violencia política ya es tremendo, que ya es un problemón, está el asunto del registro de la información. Y en mi trabajo de campo yo he sentido que el utilizar instrumentos y medios como grabadoras, cassettes, cámaras de video y todas estas cosas no genera un buen testimonio, no genera el registro de un buen testimonio. Es decir, los testimoniantes dicen una cosa cuando no ven estos objetos y dicen otra cosa cuando en la comunicación media estos objetos. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. En tercer lugar, pues esos testimonios están mediados definitivamente por la subjetividad, está presente la subjetividad. No solamente la subjetividad que aflora en los testimoniantes, sino la subjetividad que también está presente en el que recoge la información. Ahora, esa subjetividad debe dejarse de lado, no debe dejarse de lado, es imposible dejar de lado esa subjetividad. Es decir, finalmente la subjetividad termina acompañando el trabajo de campo y termina acompañando todo el proceso de la investigación. Finalmente, ¿qué hay de la posibilidad de hacer historia oral, entre comillas, a periodos más tempranos, donde ya no hay sobrevivientes de esos periodos, donde ya todos prácticamente se han muerto? No sé, pienso en el siglo XIX, pienso en los siglos previos, porque estoy pensando básicamente en los expedientes judiciales para el siglo XIX, o estoy pensando básicamente en los expedientes de la Inquisición, por ejemplo, para la época colonial, donde hay un interrogatorio y donde además hay un interrogatorio que se sujeta a un esquema de preguntas, ¿no? Hay toda una fórmula para preguntar.
¿es factible hacer eso pensando en las recomendaciones de Ginsburg? ¿Es factible utilizar, considerar que esos interrogatorios en el marco de procesos judiciales, por ejemplo, puedan ser considerados, puedan ofrecernos información semejante a la que nos ofrece la historia oral? ¿Alguna otra pregunta para quizás juntarlas y empalmar? Ya, a ver, según el orden de las preguntas. En el caso de la violencia, por ejemplo, yo no creo que sea pertinente trabajar solo con los testimonios orales, porque sí tenemos otro tipo de fuentes, tenemos los periódicos, tenemos lo que puede decir un noticiero. O sea, si nosotros abordamos un proyecto de investigación, yo creo que tenemos que acudir a todas las fuentes que nos puedan brindar información de ese proyecto y no limitarnos solamente al testimonio oral. Hay hasta estadísticas. Yo creo de que si sabemos buscar, vamos a encontrar. En el caso de la subjetividad está presente en ambos lados, indudablemente. Si yo trabajo historia contemporánea, ¿por qué? Es porque me gusta. ¿Por qué no trabajo historia del siglo XVI? Porque me gusta menos. Podría trabajar, pero me gusta más, soy más feliz, me divierto más, lo disfruto más, me apasiona más trabajar historia contemporánea. Y creo que cada uno de nosotros, si empiezo a preguntar, ¿y por qué te gusta trabajar este tema y no el otro? Es porque nos gusta, pues, porque estamos mejor y la subjetividad siempre va a estar presente, desde el tema de investigación hasta cómo estamos nosotros observando. Yo, no sé, siempre pongo en duda mucho el tema de la objetividad. Siempre nos han hablado mucho de que hay que ser objetivos, pero yo creo que muchas veces perdemos eso y no creo que esté mal, porque somos así, somos personas y nos gusta y nos involucramos y tenemos sentimientos y difícilmente creo que podemos dejarlos de lado al momento que estamos investigando. Obviamente que esto podría llevar a discusión. Ahora, ¿cómo hacer historia oral de periodos más antiguos? Sencillamente no se puede, pues. O sea, cuando trabajamos nosotros historia oral y estamos creando fuentes, estamos hablando de aquellas personas que vivieron, que estuvieron presentes, que estuvieron en la Revolución de Velasco, que estuvieron en la guerra con Ecuador, que estuvieron en las tomas de Hugo Blanco, en la Convención, de quienes vivieron el pase del, no sé, cómo vivimos la presencia del hombre en la luna desde un colegio, no sé, de todo lo que nosotros hemos vivido. Pero no podemos hacer lamentablemente ya historia oral pues de la Guerra del Pacífico. O sea, ya no, porque ya todos se murieron. En ese caso podríamos entrar a lo que es la tradición oral, pero eso ya es otro espacio y ahí estamos ya entrando a otro espacio que es el literario, la literatura. O sea, que yo creo que tenemos como que delimitar bien. Hay temas que lamentablemente nos gustaría, pero ya no podemos. Usted menciona, por ejemplo, el tema de la Inquisición. No solamente la Inquisición, sino recordemos también a Túpac Amaru cuando se le empieza a hacer los juicios. Todo eso queda escrito, todo lo que las personas declararon fue escrito, pero de alguna manera es la transcripción, pero no sabemos si es una transcripción real o si ya la persona que transcribió hizo algunas modificaciones al testimonio. Entonces yo creo de que ahí tendríamos bien que delimitar los espacios. Sí, la reflexión de Nelson al final va un poco como con lo que pensaba decir al inicio, ¿no? Que el tema del oxímoron, ¿no? Historia oral. Creo que para muchos historiadores la palabra, el discurso es dudoso. Hay una duda por justamente la subjetividad. Pero, ¿y los escritos? Sabemos que los archivos de Indias están llenos de documentos falsos, de títulos falsos. Y que el archivo en sí mismo, lo sabemos todos, bueno, es tan dudoso como lo puede ser un testimonio oral. Entonces, no creo que haya un problema, ¿no? Que a partir del momento en que el que hace el trabajo de historia oral está con las precauciones, ¿no? del caso, bueno, trabajamos con estos materiales como
los otros están trabajando con los documentos escritos, ¿no? Creo que es un proceso, un juicio, perdón, no un proceso, en francés, un procès, oui. Es un juicio que se hace a la historia oral que me parece, bueno, un poco duro, ¿no? Yo veo, por ejemplo, yo conozco en particular los trabajos del TOA, del Taller de Historia Oral Andina en Bolivia. Maravilla, ¿no? Lo que han sacado. De por ahí que haya mentiras, que haya olvidos, que haya forma, todo habrá ahí dentro. Pero al final lo que nos entrega sí es fantástico, ¿no? Bueno, perdón. Sí, quería... la Guerra del Pacífico. Yo tenía aquí una grabación, Montes y Manrique han grabado la reconstitución oral de Bolognesi con el capitán que viene a pedir la rendición de Arica. Lo tengo aquí, no lo puse, son dos caras de un disco de 78 revoluciones, ¿no? Como también la palabra era un punto importante, ¿no? Como testimonio histórico, no solo la música. Y por fin que en Francia se creó en 1903 les Archives de la Parole, que han atesorado también un montón de testimonios bien antes Colombia, ¿no? Eso un poco el nacionalismo franchute, ¿no? Bueno, agradecemos ampliamente a los tres ponentes de esta mesa que creo nos ha ayudado a pues, mirar y a aterrizar eso que repetimos tanto de que las fuentes son todos aquellos testimonios que nos remiten y nos hablan del pasado, ¿no? Con sus propuestas y sus reflexiones tanto teóricas como metodológicas.